sucede muchas veces. Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿sí? A ver, vamos a ubicarnos, ¿sí? Yo sé que fue para confusión, estoy segura. Vieron que la semana pasada teníamos dos cuestionarios de empresario, ¿cierto? Bueno, uno tenía unas preguntitas que estaban equivocadas, ¿cierto? Entonces dijimos, hacemos uno nuevo que era muy cortito, de 8 preguntitas, muy rápidas, sencillas, y esas debían rendirlo, ¿sí? Si todavía no lo hicieron, ahora yo después de terminar voy a habilitar hasta mañana, ¿quieren? Lo habilitamos hasta mañana 23:59, así puedan rendir. Son 8 preguntas, las hacen en 2 minutos, creo, ¿sí? Es muy, muy fácil de resolverla. Pero nosotros tenemos gran trabajo para hacer ahora de terminar documentos comerciales, porque ya yo creo que se hizo demasiado extenso y hoy lo vamos a hacer. Tal vez nos quedemos unos minutitos, si pueden quedarse lo hacen, si no, quedaré yo solita, ¿sí? Hasta finalizar, ¿sí? Y la próxima semana habilitamos un nuevo cuestionario, así cerramos este módulo. Y empezamos la parte más linda, que es la de administración ya de empresa, teórico-práctico, ¿sí? Donde primero vamos a hacer un lineamiento general de cómo una persona, un empresario o tal vez un emprendedor quiere iniciar en este mundo de administrar una empresa, ¿sí? Y después sí ya vamos a hacer una serie de bloques que vamos a ir estudiando y analizando, bueno, todos los temas teóricos y prácticos que necesitamos, ¿no? Para ayudar o asesorar, no sé cuál será el fin que ustedes están buscando del curso, ¿sí? A mí la mayoría de los alumnos me dicen, yo quiero asesorar, quiero que este curso me sirva, una para perfeccionarme y otra para asesorar a las personas que viven en mi zona y que son muchas veces emprendedores, ¿sí? Que yo dije que es el auge. Hoy en día yo creo que todos están queriendo ser emprendedores, ¿sí? Y está bueno hacerlo, ¿sí? Nosotros acá en mi provincia tenemos muchísimos. Bueno, vamos a comenzar con resumen de cuenta que nos había quedado. Este yo sé que muchas veces no lo queremos, el resumen de cuenta, ¿no? Cuando hablamos de tarjetas de crédito, cuando llega todo aquello que hemos comprado, ¿sí? Y que después tenemos, por supuesto, que abonarlo, ¿sí? En este caso no vamos a cambiar de protagonista como fuimos haciéndolos, ¿no? Tomando protagonistas y para qué lo utilizábamos. En este caso tenemos, ¿no? Ambos, que son los vendedores, cuando se lo solicita, por supuesto, a un comprador. ¿Qué vamos a detallar? ¿Qué es lo más importante de este caso? Bueno, todo aquello que se haya realizado en cuanto a compras, puede ser pago, puede ser que se haya debitado o viceversa, que se haya cargado, ¿no? Por supuesto, una compra en ese caso. ¿En dónde lo vamos a hacer? Siempre va a tener que ser, en este caso, en una cuenta corriente, que ya dispone, por supuesto, la persona a quien nosotros vamos a asesorar. En este caso, hay algunas veces donde se puede enviar de manera periódica, puede ser mensual, puede ser quincenal, si así se dispone. No es una obligación, ¿no? Si ustedes quieren trabajar de manera más prolija, lo podemos hacer, ¿sí? Siempre vamos a tomar a aquellos compradores que tal vez son constantes. Entonces nosotros ya tenemos una especie de confianza, ¿no? O ya llegamos a un acuerdo y donde no es tan necesario hacerlo, ¿sí? En este caso, fíjense, cuando mencionamos el vendedor, sí o sí tiene que hacerlo. ¿Dónde está plasmado? ¿Dónde está fijado? No, en ningún lado.
¿no? Es simplemente cumplir, ¿no?, con la función que se establece, nada más. Yo aconsejo, para evitar cualquier tipo de problema, siempre hacerlo, ¿sí? Porque no sabemos, ¿no? Podemos tener compradores que son muy accesibles y otros tal vez que no lo sean, ¿sí? Y que a nosotros nos quede, por supuesto, la prueba, ¿sí? No hay nada como tener nosotros un medio para defendernos ante una situación, ¿no?, una diferencia, ¿sí? Yo considero que es muy útil hacerlo. Más cuando recién están empezando en este ámbito, háganlo, ¿sí? Después tal vez ya empezamos a tomar un poquito más de confianza en nuestro trabajo y bueno, y no lo hacemos. O tenemos compradores que son usuales, o sea, y que no es necesario. Las formas de emisión, ya las he mencionado con los anteriores, va a ser básicamente la misma, ¿sí? A quienes vamos a enviar el original, el de color blanco, es por supuesto a la persona que nos elige, ¿sí? Y a aquellos colorcitos que dijimos que podrían ser rosados, amarillos, celestes, que son legales, los vamos a tener para nosotros. Algún ejemplo, fíjense, puede ser esta, ¿no? Que nosotros más adelante nos estamos adelantando en este caso, vamos a ver estas palabras, el debe, el haber, ¿sí? Saldo, que vamos a ver en contabilidad. Falta un poquito que sería, adelantamos. Nosotros en esa época vamos a tomar una terminología tal vez entre nosotros. Vamos a decir que todo lo que es debe es todo lo positivo, ¿sí? Lo que nosotros tenemos a nuestro favor o la empresa tiene a nuestro favor. Todo lo que es y que corresponde al haber, vamos a decir que es todo tal vez lo negativo, ¿sí? Pero no es tan negativo. Lo vamos a tomar para estudiarlo de esa manera, ¿sí? Y después vamos a conocer los saldos, ¿sí? Si son saldos deudores o son saldos acreedores. Eso vamos a llegar una vez que resolvamos el ejercicio, ¿no? Que hagamos el balance que corresponde hacer luego de haber realizado un libro diario, ¿sí? Que lo vamos a hacer de manera conjunta. Vamos a hacer las mayorizaciones, que es súper fácil hacerlo, y vamos a conocer luego cómo hacemos un balance, ¿sí? Teniendo en cuenta las 5 tipos de cuentas que vamos a primero desglosarlas, son muchísimas, ¿sí? Pero vamos a tomar aquellas que son más utilizadas, ¿sí? Y luego vamos a poder conocer en qué situación queda la empresa, ¿sí? Y este documento es muy necesario para cuando nosotros hagamos la contabilidad, ¿sí? Vamos a tomar todos aquellos documentos, si son contabilizables o no, si los debemos registrar, que los hemos visto, y nosotros vamos a ir haciendo ese análisis. No solo tomamos documentos, ¿no? Sino vamos a tomar acciones, movimientos que vamos haciendo, ¿sí? Tal vez pueden ser compras, pueden ser depósitos, pueden ser que quedamos debiendo, ¿no?, a algún proveedor, ¿sí? Pero luego, más adelante lo vamos a analizar. Simplemente surgió para hacerlo y se los comento. En cuanto al formato, fíjense que no ha cambiado demasiado, ¿sí? Tenemos los elementos que ya hemos dicho en los anteriores, membrete, ¿no? Acá sí encontramos la dirección, son datos muy repetitivos, ¿sí? Sí nos interesa a nosotros el detalle de la mercadería y por supuesto los precios y por supuesto el pago, ¿sí? Lo más importante que a nosotros nos interesaría en cuanto a estos documentos. Ahí dejamos con ese resumen de cuenta, ¿sí? Y sí vamos a comenzar con un documento que para mí en particular no me agrada mucho,
no lo utilizaría si no conocería algunos requisitos, ¿sí? ¿Qué es el pagaré? ¿No? Hay muchos de sus compañeros que me han contado cuando veíamos este documento situaciones no tan favorables que les ha sucedido, ¿sí? Pero, ¿qué pasaba? Era el desconocimiento de cómo nosotros podíamos hacer para poder recibir ese cobro, ¿sí? O poder tener ese pago si fuese lo contrario. Este medio de pago es una promesa. Miren esa palabra, una promesa de pago que vamos a hacer entre aquellas partes que nosotros hemos decidido y que cuando hablamos de dinero, no muchas veces eh, se da esta situación favorable, ¿no? Es una promesa donde alguien se compromete a pagar en una fecha y en una cantidad de dinero. Pero ahí está, ¿no? Se compromete. Muchas veces no se da. Aquí sí es necesario conocer algunas formas para cobrarlo, ¿no? Que es a través de un escribano, ¿sí? Donde nosotros vamos a mencionarle la fecha, el monto, ¿sí? Y tenemos una forma que es con protesto o sin protesto, ¿sí? Ahí es la mejor manera donde nosotros debemos conocer para que no suceda y nos traiga un tremendo dolor de cabeza. Ya se los voy a comentar. En cuanto a los requisitos, es similar a los anteriores. Lo único que sí podemos destacar es, a ver, la palabrita que vamos a tener, que es pagaré, ¿sí? Y esta clausulita que es sin protesto, nada más. El resto, fíjense que está lugar de emisión, es similar a los anteriores, lugar y fecha, que también lo hemos visto, pero en este caso es el vencimiento de ese pagaré, nombre de la persona que es el beneficiario, similares a cheques, si podríamos decir, el importe que sí tenía que figurar en letra y número, no cambia demasiado. Sí, esta cláusula, ¿sí? A su orden. Y la palabra pagaré, que ahí vamos a ver también esta que es sin protesto, ¿sí? Allí es la palabra que sí o sí tiene que tener para que nosotros no tengamos ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Qué sería sin protesto? Es que nosotros no damos lugar a que una persona no pueda no pagarnos, ¿sí? Esa es lo mejor que podemos hacer nosotros para no quedarnos, bueno, con una serie de dolores de cabeza, como dije, ¿sí? Participantes que tenemos en estos documentos son similares, lo único que tal vez vamos a agregar uno más, ¿sí? Que no lo hemos mencionado en los anteriores, ¿sí? Fíjense, vamos a tener el primero, sí es aquella persona, por supuesto, que va a figurar en este documento, ¿sí? ¿Quién sería? Que lo hemos mencionado varias veces, ¿sí? Que es en este caso el beneficiario, la persona que a nosotros más nos interesa. Luego tenemos, fíjense, los primeros, librador, pagador, deudor o firmante, que es parecido al que ya hemos visto. ¿Quién era? En este caso es la persona que va a entregar, va a emitir este pagaré. Esta persona es la que se compromete sí o sí en hacer ese pago, ¿sí? Luego tenemos otro, capaz que lo hemos mencionado sí en cheques, pero le agregamos un término más, ¿no? Tenedor o portador sería en este caso. ¿Quién es? Es la persona que, por supuesto, tiene ese documento y que luego ¿qué ha pasado? Lo ha transferido. ¿Y qué pasaba cuando se transfería? Se entregaba, se daba todos los derechos, ¿sí? Que era justamente el endoso. ¿Se acuerdan que dijimos esa palabrita que es muy conocida?
Y luego tenemos la del último protagonista, que es el endosante, es quien transfiere, ¿sí? Ese es como para mencionarlo y tenerlo bien, bien claro los protagonistas. A nosotros nos interesa, y bueno, el beneficiario, ¿sí? Que podemos llegar a ser nosotros, quién sabe. En cuanto a los tipos de pagarés, bueno, son varios. Tenemos 3 o 4 clasificaciones. Ahí los vamos a ver, ¿sí? No es muy difícil cuando hablamos de pagarés. Es sencillo. Yo creo que no vamos a tener ningún problema. Lo más importante, como les digo, es elegir una nueva, una mejor, ¿no? Posibilidad para que nosotros no perdamos. Fíjense, tenemos, el primero es, va a tener una clausulita. Yo dije recién, los pagaré a la orden. ¿Quién sería? ¿Qué pasa en este tipo de pagaré? El beneficiario, ¿sí? Podrá transferirlo nuevamente. Hacemos ese cese, ese entregue de derechos, sería en ese caso, ¿sí? Luego los pagaré no a la orden, ¿sí? En este caso tiene una característica tal vez distinta. Fíjense que no se puede endosar. ¿Qué sería? No se cede ningún tipo de derecho, ¿sí? Eso ténganlo bien claro, que va a figurar esta cláusula, ¿sí? A la orden y no a la orden. Después, cuando hablamos según el momento de pago, ¿sí? Acá vamos a tener 2 o 3 momentos. Uno de ellos es el pagaré a la vista, ¿sí? ¿Qué sucede en este caso? En ese momento se debe realizar el pago. Yo creo que para asegurarlo muchas veces es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? Después ya queda en cada uno decidir. Este también, este pagaré al día fijo, pero ustedes ya han establecido una fecha. Yo dije recién que en pagaré fijamos una fecha, ¿sí? Y un lugar. Ustedes pueden optar, ¿sí? Eligen un día determinado del mes para realizarlo. En este tipo de pagaré que podemos cambiar la fecha, extender, decimos, ¿sí? Pero tienen que estar fijado y establecido, ¿sí? Bueno, yo considero entre estos 3, para nosotros asegurarnos, yo digo, me quedo con estos 2. Pagaré a la vista, ¿sí? En el momento, o fijar una fecha que ya está firmada y establecida, ¿sí? Extender la fecha, no, puede traerles, bueno, una serie de problemas, que no es lo que buscamos, y más si nosotros recién empezamos en este ámbito, ¿no? Si tal vez son emprendedores y eligen esta opción, bueno, no lo hagan porque no es favorable, ¿sí? Consejitos, cada uno después analiza y ve la situación, ¿sí? Después sí queda uno que es muy interesante mencionarlo, ¿no? Que es según la emisión. En este caso también vamos a tener unos pagarés que decimos que son de entidades bancarias o bancarios. Es exactamente lo mismo. ¿Para qué nos sirven? Fíjense, son aquellos que puede ser una entidad de crédito como el banco, ¿sí? Va a otorgar para que, bueno, se pueda realizar diferentes transacciones. Son muy conocidos, todas las personas que eligen este medio lo consideran que es muy accesible, que nunca trae ningún tipo de problemas, ¿no? Lo podemos utilizar. Cuando nosotros ya trabajemos en una empresa, pues capaz es el momento, lo están haciendo actualmente, no lo sé, o cuando lo hagan, podemos utilizar este tipo de pagarés, ¿no? Son pagarés de empresas. ¿Cuál sería? Ustedes, trabajando como empresa, le van a entregar a un beneficiario
bueno, para que pueda cobrar ese determinado monto ya fijado, establecido, en una fecha, bueno, y un monto ya fijado, ¿sí? Requisitos serían esos, ¿sí? No, no hay otros. Sí vamos a valernos en este caso de la confianza, ¿sí? En ese caso, sí, yo optaría por utilizarlos con personas que yo conozco, ¿sí? No personas que tal vez es el primer contacto que tengo, no, no lo hagan, no es bueno, ¿sí? Siempre decimos que todo documento, en este caso, tanto pagaré, eh, hay que elegir, hay que saber elegir las personas con quien yo voy a hacer negocios, ¿sí? Bueno, eso ya lo deciden ustedes. Cuando hablamos de endosos, yo creo que ya se los dije muchísimas veces, que era cederle, transferirle, ¿no? Todos los derechos a otra persona para que pueda, bueno, cobrarlo en ese caso. Sí, fíjense qué vamos a hacer. Tiene, por supuesto, como un requisito que sería firmar al dorso. Pero en este caso vamos a tener estas cuatro formitas para hacerlos, ¿sí? Fíjense, un endoso completo, ¿qué tendrían que solicitarles ustedes a la persona? ¿Sí? Van a colocar la firma, por supuesto que sí, que eso es súper importante, la fecha y vamos a hacer que la persona nos aclare sus datos, eso sí, ¿no? Teniendo apellido, nombre, su DNI. Y en este caso, ¿quién es? Si nosotros cedemos esos derechos, ¿de quién van a ser? ¿Sí? Del nuevo beneficiario en este caso, de una tercera persona. Un endoso simple, fíjense, ¿qué vamos a solicitarle? El beneficiario solamente ¿qué tiene que hacer? Colocar siempre al dorso, ¿sí? Colocar su firma, su aclaración, por supuesto, datos personales, apellido, nombre, DNI, que también puede ser el número de quit. Normalmente solicitamos el DNI, ¿sí? Número de quit se puede utilizar, pero no lo hacemos. Es mejor, sí, su DNI. Aquí vienen, fíjense, estos dos medios que yo les he comentado, donde nosotros podemos evitar muchísimos problemas, ¿sí? Cuando yo hablo de un protesto, ¿sí? Fíjense, siempre vamos a decir que es un acto que toda persona debería conocer estas dos situaciones. ¿Qué va a constar o qué implica cuando nosotros elegimos un protesto? Fíjense, en este documento sí se va a dejar constancia, sí necesitamos la presencia de un escribano. Muchas veces sabían comentar un abogado. No, no es lo necesario en este caso, ¿sí? Sí o sí, un escribano, ¿no? Con él nosotros ya podemos iniciar este trabajo. ¿Qué va a figurar o qué vamos a mencionarle al escribano cuando nosotros necesitemos la presencia de él? Es que la persona quien nosotros hemos, bueno, confiado, no ha realizado todavía ese pago y ya es la fecha de vencimiento, ¿sí? En algún momento me han preguntado también, ¿por qué no un abogado? ¿Sí? Bueno, un abogado podría asesorarnos, pero no es la persona indicada para hacer este trabajo, ¿sí? Eh, Varias personas y compañeros de ustedes de otros inicios, ellos me comentaron que sí, accedieron a un abogado porque, bueno, tiene más peso. No, en realidad, no, no es la persona indicada. Un escribano, estamos bien. Siempre dicen sí, es mucho más caro pagarle a un escribano quien me ayude en este caso. Y tal vez sí, ¿no? Pero nos aseguramos en este caso que
nosotros podamos cobrarlo. Siempre elijan este tipo de pagaré sin protesta, ¿sí? Acá no le damos lugar a que la persona no nos pague, ¿sí? ¿Por qué? Ahí esos pagarés ya traen impreso esa clausulita que yo he comentado sin protesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no vamos a pasar un mal momento, ¿sí? Y sí, no nos pagan, se inicia automáticamente un juicio, ¿sí? De cobro, ¿no? Porque, bueno, ¿no? Ha pasado la fecha de vencimiento, no se ha cumplido con la promesa que ya se ha fijado, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema para hacerlo, ¿sí? Si me han preguntado en algún momento si yo puedo iniciar un pagaré con protesto y después seguir con uno sin protesto. Eh, bueno, a ver, puedo iniciarlo, pero no, lo correcto es elegir para evitar todo tipo de problemas sin protesto. ¿Sí? Eso háganlo, que no van a tener ningún tipo de inconvenientes, ¿sí? Ya queda en decisión después de cada uno optar. Consejo, sin protesto no hay problemas ni dolores de cabeza. A ir a otro, ¿sí? Hoy vamos a 1000, ¿sí? Tenemos que terminar. Pero este documento que son las notas de crédito bancaria, también las vamos a utilizar muchísimo nosotros, tal vez cuando trabajen, ¿no? Asesorando, o ustedes tengan la posibilidad de acceder a una nota de crédito bancaria, ¿sí? Vamos a ver, son muy conocidos algunos. ¿Qué sería? ¿Cómo podemos mencionar a este tipo de documento? Bueno, es un documento, en este caso vamos a tomar como protagonista a una entidad bancaria que va a entregar, por supuesto, a un beneficiario, a una persona, este documento sellado, ¿sí? Por la persona que cumple función, que vendría a ser el cajero. ¿Qué diría? Bueno, declarando que esa persona o que el cajero ha recibido esa cantidad de dinero, ya sea en todo tipo, ¿no? No solo efectivo, sino podemos hablar también de cheques, ¿sí? Y podemos hablar de dólares, si así fuese, u otra unidad monetaria también, ¿sí? Los requisitos que podemos tener, bueno, son básicamente los mismos, puede variar si algunos. Fíjense que aquí ya sacamos el nombre de la persona, ponemos sí el nombre del banco, la entidad bancaria que ustedes elijan o que ya tienen, bueno, un tiempo de trabajo. Lugar y fecha del depósito, nombre del comprobante, que en este caso es el mencionado, nombre y domicilio del titular, o sea, si en el caso fuesen ustedes, va a figurar. Eh, cierto, tienen que tener, por supuesto, una cuenta corriente o una caja de ahorro, que normalmente hoy en día, a través de las personas que trabajan, ¿no? Tienen sus depósitos de sus sueldos, sus salarios, ¿no? En una entidad, así que no habría ningún problema para realizarlo. Número de la cuenta, que ya va a estar fijada, el importe total de lo que ustedes han depositado, nuevamente en números y en letras. Sí va a figurar el detalle de los valores, tendría a ser la cantidad. Firma y nombre del depositante. Acá son datos personales, se puede agregar el DNI, si así fuese. Y el plazo del depósito, aquí se va a decidir, que ya vamos a conocer cuáles serían. Acá el sello de la persona que trabaja, el cajero en este caso, firma, sello y ya está. No hay tantos requisitos, ¿no? Como para mencionarlo.
En cuanto a la parte que nos interesa a nosotros, si este documento es registrable o no, y si se contabiliza, por supuesto que sí. En este caso, sí, son documentos totalmente registrables y ustedes los van a contabilizar. Tenemos que seguir clasificando estos tipos de depósitos y que seguro que si yo se los muestro, alguno va a decir, sí, yo los conozco o tengo algunos, que es tan importante, si tienen posibilidades de hacerlo, un plazo fijo sería, háganlo, ¿sí? Para tal vez ahorros o tal vez para algún cumplir, ¿no? Algún deseo, también lo pueden hacer. ¿Cuáles serían las clasificaciones? Tenemos estas tres. Fíjense, según la disponibilidad de la cantidad de dinero, tenemos plazos fijos, ¿sí? Sé que, y es muy notorio si ustedes lo tuviesen, años anteriores, el interés que se ganaba era mucho mayor. Cada banco tiene su porcentaje, pero hoy en día están equiparados, ¿sí? No, están rondando entre el 40% aproximadamente. Eh, es una buena manera de lograr un ahorro, ¿sí? Es muy bueno extender ese tiempo, pero lo malo o lo bueno, diría yo, ustedes no pueden tocar ese dinero, ¿no? Hasta la fecha que ustedes han fijado. Un depósito en cuenta corriente también, ¿sí? Acá, bueno, no gana intereses. Y depósitos en caja de ahorro, no, son aquellos que ustedes tienen tal vez por su sueldo. Según el beneficiario del depósito, en este caso tiene que ver con las personas que van a acceder a poder extraer ese dinero, ¿sí? De orden individual es una sola, cuando es de manera conjunta tal vez se establecen dos personas que puedan hacerlo, y de orden recíproca o indistinta es donde indistintos que estén presentes, ¿sí? Dependerá confianza o dependerá cómo la empresa trabaje, ¿sí? Si es una persona muy conocida, indistinta, es lo correcto. Si es por parte laboral, tal vez individual, ¿sí? O puede ser también conjunta, dependerá. Según los valores depositados, bueno, nosotros acá vamos a depositar pesos y si ustedes tuviesen dólares, bueno, mucho mejor, ¿sí? O tal vez otro tipo de moneda que puedan tener acceso, no hay ningún problema de hacerlo, ¿sí? Eso es como la empresa trabaje o como ustedes, si son emprendedores y tienen este tipo de depósito, pueden hacerlo, ¿sí? Vamos a ver algunas características que, bueno, aunque yo ya les mencioné algunas, pero si me he olvidado de alguna de mencionarlos, se los digo ahora, ¿sí? Veamos, a ver, tenemos los plazos fijos. Bueno, aquí, beneficioso para no tocar ese dinero, es que no podemos sacarlo en cualquier momento. Hay una fecha establecida, ¿sí? Ustedes van a elegir, van a optar el tiempo que quieren que ese depósito esté en el banco. Pueden optar, fíjense, entre 30, 60, 90, pueden extenderlo mucho más, ¿sí? Y en ese tiempo, ese dinerito que ustedes tienen depositado va ganando intereses, ¿sí? Antes había que sentarse, ¿no? En ventanilla y hacer, bueno, eh, este, esta elección, ¿no? de fecha. Hoy en día hacemos a través de las aplicaciones de los bancos y ya está, ¿sí? Si ustedes quieren depositar, bueno, más yo diría que seguro háganlo de manera presencial, ¿sí? Para evitar todo tipo de problemas.
Sí, genera una ganancia, por supuesto. Hoy está rondando, como les dije, aproximadamente entre el 40, 42, dependerá los bancos, ¿sí? Siempre que ustedes elijan y tengan la posibilidad de hacer un depósito de plazo fijo, analicen todas las entidades bancarias cuál es la que más les conviene, ¿sí? Eh, a mí me preguntan algunas veces cuál sería el tipo de banco, ¿no? Bueno, no, ustedes investiguen, ¿sí? Sé del banco hipotecario, ¿sí? Que está brindando el 42%, ¿sí? Pero hagan un recorrido, averigüen y aquel que es más conveniente, ustedes elíjanlo. Los depósitos de cuenta corrientes, bueno, acá no tenemos, no ganamos ningún tipo de interés, ¿sí? Sino que nosotros, ¿qué podemos hacer? Vamos a extraer dinero en cualquier momento, ¿sí? Ah, esto no les dije, no podemos extraer dinero en el tiempo establecido, recién podemos extraerlo. En los depósitos de caja de ahorro, bueno, acá antes se otorgaba un pequeño interés, hoy en día no hay nada. Simplemente los depósitos en plazo fijo es el único. Sí, aquí por supuesto que podemos extraer nuestro dinero porque cuando hablamos de caja de ahorro está depositado nuestro sueldo, ¿sí? Podemos, si queremos comprar, ¿no? A través de las tarjetas de débito, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? El conveniente para ahorro, bueno, depósitos en caja, en plazo fijo, ¿sí? Y plazo favorable. Yo diría que con 60 días estamos bien, ¿sí? Em, Algunas veces se pierde la confianza, ¿no? De los plazos fijos por una época que hemos vivido, ¿no? Que fue la época del corralito, hace muchísimos años. Estoy hablando, capaz que algunos que sean un poco más grandes recuerden esa fecha, ¿no? Y ese momento donde muchos empresarios, muchas personas que tenían plazos fijos, eh, perdieron muchas veces ese dinero, o algunos tuvieron la posibilidad de varios años después, ¿no? Bueno, cobrarlos. O si no, tuvieron la posibilidad de extraerlos y a comprar, ¿sí? Lo favorable era acceder y comprar viviendas o departamentos o locales o lo que fuese, porque ese sí es una buena inversión, ¿sí? Bueno, ahí queda para que ustedes decidan, ¿sí? Eh, yo digo que con 60 días estamos bien, ¿sí? 90, bueno, pueden hacerlo, pero personas que no tienen muchas confianzas, ¿sí? Yo digo que lo hagan con 60 y es lo favorable. Consejo, ustedes deciden. Luego tenemos otro tipo, ¿no? de depósito, que en este caso tiene que ver con las personas que participan, ¿sí? Decíamos de orden individual, en este caso es una sola la persona que puede retirar y que va a depositar ese dinero. Después de manera conjunta, fíjense que pueden ser dos personas, que haya una confianza, ¿sí? Y son los encargados de poder retirarlo y deben firmarlo. De orden recíproca o indistinta, acá cualquiera, ¿sí? Cualquiera está en seguridad, ¿no? De poder hacerlo, no hay ningún problema. Yo, según el momento, me gusta orden individual, orden conjunta, ¿sí? Dependerá cómo estén acostumbrados a trabajar, tal vez en la empresa donde ustedes vayan a ejercer, ¿sí? Yo me quedo siempre
con individual, para mayor seguridad. Pero cada uno decide. Tarjetas plásticas. Hoy en día, ¿quién no tiene una tarjeta? ¿Sí? Hasta las ofrecen de manera muy rápida, ¿sí? Todos podemos acceder. Y hasta hace un tiempo era bastante difícil acceder a una tarjeta, ¿sí? No sé si lo recuerdan, había muchísimos requisitos. Hoy en día no. Es muy fácil, rápido de obtener este medio de pago. Y si hablamos de ventajas, depende. Depende de este medio, ¿no? Depende también la tarjeta que ustedes puedan optar, las cuotas, ¿sí? O los planes que ellos permitan. Cuando hablamos de entidades o de organizaciones que permiten y que otorgan tarjetas, hay algunos que también hoy en día permiten que ustedes puedan acceder a solicitar préstamos y pagarlos de una manera muy rápida, fácil, te dicen, ¿sí? En numerosas cuotas, ¿sí? Accesibles, ¿sí? Dependerá. ¿Sí? Yo considero que cuando hablamos de préstamos, tiene que ser una situación tal vez inaccesible, donde eh, no tengamos dinero y elegir esta posibilidad, ¿sí? Cuesta después pagarlo, pero si hablamos a favor, yo diría a favor, no. Yo nunca estoy a favor de las entidades, ¿no? Porque si hablamos de organizaciones crediticias, cuando más préstamos y más posibilidades brindan a las personas, ellos ganan, por supuesto, ¿sí? Y ellos viven cuando la persona no puede pagar en tiempo y en forma, o no pueden extraer ese dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Les cobran intereses, ¿sí? Y ese es el gran negocio que hoy tienen las entidades, ¿no? Que otorgan dinero rápido, ¿sí? Bueno, no es favorable hacerlo, ¿sí? Ustedes deciden. Estas tarjetas decimos que es un medio de pago personal, ¿sí? E intransferible. Bueno, hoy en día suceden algunas veces personas que eh, prestan su tarjeta, ¿no? Para que puedan comprarlo. Vamos a tener, sí, muchos negocios que hoy en día todos los negocios reciben tarjetas de crédito porque es la manera de poder vender, ¿sí? También ese aspecto hay que analizarlo, ¿sí? Porque hay muchas formas, pero dinero en efectivo no siempre las personas lo tienen en el momento, ¿sí? Y más cuando son productos muy, muy caros, bueno, se debe, bueno, acceder a una tarjeta. Tipos de tarjetas que podemos tener, bueno, son muchísimas, ¿sí? Tenemos las tarjetas de compra, las tarjetas de crédito, tarjetas de débito y las tarjetas de cuenta integrada. Me imagino que todos debemos tener alguna de estas, ¿sí? Una tarjeta de compra, fíjense que vamos a ver lo beneficioso que puede llegar a tener. Sí nos va a exigir, fíjense, un pago total de esa liquidación de todas esas compras que ustedes han realizado, lo debemos hacer, el pago total, ¿sí? En una tarjeta de crédito, bueno, ustedes pueden optar, en este caso, aconsejable y capaz que es muy conocido, nunca pagar el mínimo, ¿sí? Con el mínimo estamos beneficiando, por supuesto, a la entidad, ¿sí? Si no lo pueden hacer, extiendan un poquito más del mínimo, ¿sí? Para que en el próximo resumen
no sea tan, bueno, tan numeroso el monto a pagar, ¿sí? No es aconsejable pagar el mínimo, ¿sí? Las tarjetas de débito, bueno, ¿cuál es el fin que tienen? Que nosotros podemos extraer nuestro dinero, ¿sí? Podemos hacer compras, nos pueden debitar aquel monto, ¿sí? Y la mayoría de los comercios hoy los reciben a través de los partners, ¿sí? Muchos negocios utilizan, ¿sí?, este medio. Y las tarjetas de cuenta integrada, bueno, acá se da mucho, ¿no? Cuando varias organizaciones trabajan de manera conjunta y nos brindan esta posibilidad de poder acceder a tarjetas, ¿sí? Bueno, ahí queda en decisión de ustedes de elegir. Siempre busquen la tarjeta que les brinde mayores beneficios, por supuesto, ¿no? Eh, Hay personas que están a favor de las tarjetas de crédito y otros que consideran que las necesitamos y las debemos usar solo para casos extraordinarios, ¿sí? O pagar todo aquello que hemos sacado y luego iniciar una nueva compra, ¿sí? Es una manera también de administrar nuestro dinero, ¿sí? Cuidando, bueno, nuestra plata. Personas que intervienen, bueno, aquí cambian un poquito con las que ya veníamos viendo en los anteriores, ¿no? Que también son documentos, por supuesto, de pago, pero vamos a tener algunas más, ¿sí? Fíjense, ¿quién es la dueña de la tarjeta? Entidad propietaria. ¿Quién es la que luego va a acceder o va a brindar las posibilidades a muchos de los comercios a tener, a recibir esta tarjeta, ¿sí? Luego tenemos entidades emisoras. Bueno, pueden ser algunas veces los mismos bancos, ¿sí? Cuando uno tiene un plazo fijo, tal vez te dan la posibilidad, ¿sí?, de tener una tarjeta, ¿sí? Sí, aquí, cuando hablamos en este caso de los bancos, hay que tener muy, muy claro que algunas veces nos brindan la posibilidad de tener tarjetas, pero nos debitan de todo aquel dinero que nosotros tenemos depositados en los plazos fijos, ¿sí? Eso hay que tenerlo muy en claro porque ustedes van a empezar a gastar tal vez y están gastando del dinero que tienen un disponible que ellos les permiten, ¿sí? Hablamos aproximadamente entre 65.000, puede ser parte a partir de 65.000, puede excederse un poquito más, pero depende también de los datos, ¿no?, otorgados del propietario de ese plazo fijo, ¿sí? Empieza con unos 65.000, ¿sí? Bueno, aquí también tengan mucho cuidado, ¿sí?, con el uso, el manejo de estas posibilidades que nos brindan los bancos. Las entidades pagadoras, bueno, ¿quiénes son? Las que van a recibir todos esos cuponcitos o todas esas compras que nosotros realizamos, ¿sí? Y que luego tienen que pagarle, por supuesto, a los comercios en ese caso, ¿sí? Los comercios, por supuesto, pagan, reciben el dinero total en ese caso, ¿sí? Por eso es tan beneficioso y por eso nos brinda la posibilidad de pagar con tarjeta, ¿sí? No todo es tan bueno, ¿sí? Bueno, en cuanto a las personas que también intervienen, tenemos los socios, que son, por supuesto, aquellas comerciantes que eligen tener este medio de pago para recibirlo en sus negocios, ¿sí? ¿Qué más? Otras personas más que intervienen, no, serían básicamente los cuatro que les mencioné. Características que van a tener las tarjetas, y bueno, normalmente
son, está la tarjeta, va a estar la propia del titular. Sí se puede solicitar adicionales para, tal vez puede ser para nuestra, si ustedes tienen un marido o un familiar en ese caso, hijos también pueden acceder. Y había algunas tarjetas en algún tiempo que brindaban la posibilidad para hijos menores tener, ¿no? Por supuesto ellos no lo manejaban, serían sus papás quienes manejaban esa tarjeta, pero brindaban una posibilidad, ¿sí? Siempre buscando la posibilidad de que utilicen ese medio de pago, ¿sí? Luego, a ver, sí es, como les mencioné, característica de las tarjetas, nunca paguen el mínimo, ¿sí? Nunca, 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 porque es un camino, como se dice, un camino sin salida, porque si es habitual el uso de las tarjetas, ¿sí? Extiendan, paguen un poquito más del mínimo o el total. O hay que medirse en el uso de las tarjetas, ¿sí? Yo sé que nos brindan muchas posibilidades. eh, a ver, muchos de los comercios las reciben y nosotros queremos comprar y acceder a muchos de estos productos, pero hacerlo de una manera medida, ¿sí? Es lo correcto. Luego, en cuanto al límite de crédito que va a tener, bueno, va a depender de aquel que ustedes han presentado, ¿no? Sus recibos de sueldo, pero que luego, con tantas compras que ustedes van realizando, se puede ir extendiendo, ¿sí? Por supuesto, es beneficioso para las organizaciones, ¿no? Que, que brindan estas tarjetas. Hagan un uso medido de este medio, ¿sí? Luego, los resúmenes, los dolorosos resúmenes de cuenta, ¿sí? Bueno, acá, por supuesto que ustedes las van a recibir. Antes eran a domicilio, hoy ya no. Hoy es a través de la aplicación, o ustedes ingresan y reciben ese resumen, ¿sí? Pueden pagarlo también de este medio. Por eso yo digo que cuando vemos tarjetas de crédito, tal vez son acciones que ustedes lo realizan y lo conocen a la perfección, ¿sí? Pero lo vemos. Ustedes pueden, en cuanto a la moneda que reciben, bueno, normalmente es a través de la unidad monetaria nacional, ¿sí? Pero hay varias tarjetas que dan la posibilidad de tener una tarjeta internacional, ¿sí? Es otra de las posibilidades que nos brindan, ¿sí? Que nosotros podamos seguir gastando en el exterior también, ¿sí? Bueno, beneficios, yo diría que es también para la persona, ¿no? Que tenga esta posibilidad de hacer un viaje al exterior y tener este medio de pago, ¿sí? ¿Qué más? A ver, los costos que puede llegar a tener la tarjeta, el mantenimiento, que muchas veces no es tan beneficioso. Bueno, pero si nosotros tenemos este medio de pago, nos tienen que cobrar también, ¿sí? Luego las renovaciones, ¿sí? Pero las renovaciones se hacen cuotas, así que, bueno, depende de la tarjeta que ustedes elijan también, ¿sí? Todas tienen, por supuesto, ese cobro. Van a descontar, nos van a debitar de nuestra tarjeta. Tarjetas que existan, a ver, si yo les comento, me van a decir, bueno, yo tengo esta, o tal vez no la conocía, ¿sí? Hay algunas tarjetas que es la común, la normal, la que podemos tener las personas comunes, ¿no? Los trabajadores, que es la clásica o tradicional, ¿sí? ¿Dónde la vamos a utilizar? Bueno, dentro de nuestro país, sí se puede extender, pero a países limítrofes, ¿sí?
nada más. Después sí tenemos, como les dije recién, una tarjeta internacional, si tienen la posibilidad ustedes de viajar al exterior y llevar este medio para comprar, ¿sí? Esta tarjeta oro, antes le llamábamos Gold, hoy en día es tarjeta oro, ¿sí? ¿Quiénes la pueden utilizar? Bueno, son aquellas personas que tienen muchísimo dinero y fíjense que puede ser con límite o sin límite de compra, ¿sí? Bueno, acá es aquello que se haya establecido, depende de beneficiario, en este caso. Platino, ¿sí? O Platinum también. Bueno, esta tarjeta es para personas top, como se dice, ¿no? Personas que tienen muchísimo dinero, ¿sí? Eh, bueno, es tal vez, no sé si ustedes la tienen, pero es para personas muy, con mucho dinero. Vamos a sintetizarlo de esa manera. Generalmente no tienen un límite de compra. Bueno, es para personas, como digo, con mucho dinero. En cuanto a los intereses que decíamos recién, ¿sí? Bueno, es un gran tema y que nosotros tenemos que ser muy precavidos, muy medidos al momento de utilizar estas tarjetas, ¿sí? ¿Cuáles serían los intereses que van a encontrar ustedes en un resumen de cuenta, en un resumen de su tarjeta? Los intereses financieros, fíjense, se aplican sobre el saldo impago. Por eso yo decía, nunca pagar el mínimo, ¿sí? Fíjense, intereses financieros. Después tenemos los intereses compensatorios. Fíjense, se calculan sobre los montos que ustedes han abonado después de la fecha de vencimiento del plazo que ustedes ya tenían de pago. O sea, por eso hay que ser. Este tema de los intereses es el que les permite a ustedes hacer un buen manejo, ¿no? de la tarjeta, conociendo bien claro cuáles serían los montos que nos podrían cargar a nosotros. Estos son, fíjense, los punitorios. Se aplican sobre el pago mínimo, no cancelado al vencimiento. Ese es el que muchas veces nos eleva y después al otro mes sigue y se hace inalcanzable pagar, ¿sí? Hagan un buen uso de sus tarjetitas de crédito, ¿sí? Porque pues no, es un caminito que no sabemos cómo pagarlo, ¿sí? Lo punto es comprar, ¿no? 2 o 3 productos, pagarlos y luego a iniciar otras compras para hacer un buen uso de este medio de pago y pagar el total, ¿sí? Por eso tiene que ser súper medido. Conocemos, ¿no? Muchas personas que después no lo pueden pagar. Los requisitos. Bueno, a ver, antes eran súper exigentes para poder acceder a una tarjeta. Hoy en día no, ¿no? Sí tenemos algunos requisitos, pero no son tan em, limitantes como eran hace muchísimos años. Era exclusivo, ¿no? El uso de las tarjetas. Requisitos, fíjense, por supuesto, mayores de edad sí tiene que ser. Si no es así, ¿no? Tiene que ser emancipado en ese caso, ¿sí? Bueno, por unas circunstancias de su vida, se han casado, se da esta posibilidad. Sí, tienen que presentar, por supuesto, el DNI con una fotocopia, la constancia de un domicilio, por supuesto que tiene que ser donde ustedes están viviendo actualmente. Sí les van a solicitar un recibito, ¿no? de algún servicio que ustedes paguen. Luego tenemos, fíjense, los ingresos mínimos
que sería, ustedes les van a pedir el recibo de sueldo y ellos van a calcular cuál sería el monto que ustedes podrían tener. No hay nada distinto, creo que lo conocen. En cuanto a antigüedad laboral, sí se exige, acá hubo un cambio, y ustedes saben que se extendió el periodo de prueba. Antes hablábamos de 3 a 6 meses, ¿sí? A los 3 meses algunas entidades ya decían que la persona estaba fija, pero no estaba todavía fijado, plasmado, ¿sí? Pero la persona ya estaba con su trabajo en dependencia, sería. Luego hubo una modificación, ustedes habrán escuchado, ¿no? Se extendió ese periodo de prueba, que hoy en día hablamos entre 9 meses a un año, es un poquito extenso, ¿sí? Pero se está tomando, se está trabajando de esta modalidad. Entonces, en ese periodo, la persona pasa ya a ser fija, ¿sí? En su trabajo. Sí les van a solicitar el recibo de sueldo, por supuesto, para hacer el cálculo de cuál sería el monto que ustedes pueden acceder, ¿sí? En caso de que ustedes trabajen de manera independiente, les van a solicitar que a través de un contador puedan calcularles cuál sería la cantidad de dinero que ustedes reciben de manera mensual y anual, ¿sí? Se exige, ¿no? Para otorgarles las tarjetas, ¿sí? También hay algunas tarjetas que brindan esta posibilidad, como les dije recién, de otorgar un adicional, ¿sí? Bueno, algún familiar, si se realiza, ¿sí? Pero de ahí en más, no hay otra. Se presenta, ¿sí? Y hoy en día, a través, si ustedes habrán notado, en diferentes aplicaciones, figuran una entidad bancaria que vos podés solicitar tu tarjeta, simular, eh, cargando algunos datos muy sencillos y se puede acceder a la tarjeta. Lo aconsejable es elegir una que les brinde mayores beneficios, ¿sí? Y muchas posibilidades de pago, ¿sí? No hay otra. Y hacer un buen uso, como dije recién, un uso correcto de nuestro medio de pago, ¿sí? Bueno, no lo puedo creer. Terminamos documentos comerciales luego de 3 clases, creo que nos llevó. Sí, es larguísimo. Yo le decía que podían llegar a ser 4, pero no, hicimos en 3, ¿sí? Entonces, ¿podemos rendir la próxima semana? Sí, la próxima semana vamos a hacerlo. Podemos dividirlo si quieren, porque va a ser muy extenso. ¿Vamos a hacerlo en 2 partes o prefieren que brindamos todos los documentos comerciales de una sola vez? Como ustedes decidan, vamos a hacerlo. Rendir la primera parte, una vez que cierre, dejar unas horitas y habilitar los segundos, ¿no? Que era a partir de recibos, cheque, pagaré, tarjetas, notas de débito. ¿Cómo les parece que podemos hacer? ¿O quieren todo de una sola vez? Y va a ser un poquito extenso, ¿no? Varias preguntitas. ¿Cómo quieren que hagamos? A ver, así yo puedo armar, eh, bueno, el listado de preguntitas. A ver, ¿qué dicen? Ayúdenme. A ver, le estoy dando una posibilidad que me digan. A ver, ¿quién toma la palabra? ¿No? Decido yo sola, ¿no? A ver. eh, mm, sí.
Me pasó, ¿no? Y pensé que... Ah, bien. No, ahí lo rinden ahora. Ya en un ratito lo habilitamos y lo rinden nuevamente. En dos partes, bueno, sí, yo creo que sí, así tengan más tiempito, ¿sí? Hacemos la primera parte de que iniciamos con facturas, ¿se acuerdan que fue bastante extenso? Y después tomamos estos otros, ¿sí? Rendimos, entonces, lo dejamos la próxima semana, el próximo martes, luego de rendir la primera parte, lo dejamos hasta el viernes y habilitamos de nuevo el sábado, si quieren dejamos unas horitas para que descansen y lo dejamos hasta el martes. ¿Les parece? Así dejamos todo concluido y podemos avanzar a la parte más linda que viene, ¿no? De administración ya de empresa. ¿Les parece? Ahí Luciano me dice que sí, y sí, yo creo que es lo mejor, porque si no van a ser como 90 preguntas, y es muchísimo para hacerlo en una vez, en 50 minutitos, ¿sí? Es muy extenso. Lo hacemos entonces. Ah, ¿te parece bien, Mauricio? Dale. Bueno, hagamos así. ¿Les parece? ¿Sí? Ustedes tienen habilitado el material y el Power también, ¿no? Creo que lo tienen habilitado, no lo recuerdo bien. Si no, lo habilito ahora, repasamos todo lo visto, destaquen, como dije, lo más importante. ¿Vieron cuando yo pongo los Power y hay destacados, hay resaltados, ¿no? Esas son preguntas que pueden estar en los cuestionarios o pueden llegar a estar en los finales, ¿sí? Así que atentos. Siempre yo me manejo de esa manera. Resalto aquel dato que es más importante o útil para determinado tema, ¿sí? Si ustedes ven la clase, fíjense, siempre están destacaditos o resaltados, ¿sí? O subrayados, en ese caso, ¿sí? Consultitas que quieran hacerme, aparte del examen, que ya sé, en dos partes, empresario que lo debo habilitar nuevamente. A ver. Ah, ya está habilitado el material, me decís, Fernanda. Ese, vos me vas a ayudar ahora. Ese. Yo creo que sí, lo dije la semana pasada. No lo recuerdo bien. Eh, el primer evaluativo es hasta cheque. Bien, ahí está Norma, gracias, buenísimo, vos que nos vas a ayudar. Hasta cheque. Bien, empieza con la clasificación de los documentos hasta cheque y de ahí tomamos los nuevos, ¿sí? De recibos en adelante, ¿sí? Así lo vamos a hacer. ¿Otra consulta que quieran hacerme? ¿No? ¿Estamos? ¿Estamos bien? Bueno, a ver, espero un ratito. Por las dudas quieran escribirlo. ¿No? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien entonces, ¿sí? Eh, y les dejo habilitado el cuestionario de empresario para que lo puedan rendir. Aquellos que no lo hicieron, va a figurar nuevamente como cuestionario, no va a ser recuperatorio. No, no, no. No es un cuestionario normal y común, ¿sí? Nos vemos entonces el próximo martes para iniciar un nuevo módulo, tema nuevo y rendir. ¿Sí? Que les vamos a dejar después de clase para que ustedes inicien el examen. ¿Sí? ¿Estamos? A ver, díganme. ¿Estamos bien? Listo. Bueno, un gusto y nos vemos el próximo martes para seguir avanzando. ¿Sí? Que tengan una linda semana y un lindo fin de semana. Eso está muy bueno hacerlo. Nos vemos. Que estén muy bien y muchas gracias. Nos vemos.